Me trataron como un fracaso, hasta que los llevé a juicio y dejé a todos en shock. Solían bromear sobre mí en cada cena familiar. No dejes que Mateo se acerque a los cubiertos, podría venderlos para alquilarlos. Y yo me reía, más o menos, porque eso es lo que haces cuando toda tu familia te trata como el cuento con moraleja. El fracaso, la decepción, el hijo menor que nunca llegó a ser como los demás. Me llamo Mateo López. Soy de un pequeño pueblo a las afueras de Valencia, España, donde todo el mundo sabe tu nombre y cuánto dinero le debe tu padre al carnicero. Mis hermanos, María y Javier, dejaron el pueblo para ir a la universidad y nunca miraron atrás. Ahora María es abogada y trabaja en Madrid. Javier dirige una empresa tecnológica en Barcelona. Y yo, bueno, trabajo por las noches en el bar Pacos, fregando suelos y rellenando grifos de cerveza. Alquilo una habitación en el ático a medio terminar de mi tía y cojo el autobús para ir al bar porque mi Vespa se estropeó el invierno pasado. Todos los domingos, nos reunimos todos en casa de mis padres para comer. Grandes paellas, sangría casera, risas que resuenan en las paredes de azulejos, pero cuando hablo, es como si lo hiciera a través de un cristal. Mi madre sonríe con esa sonrisa de labios apretados, la que dice bendito sea tu corazón. Papá suspira mucho. María me pregunta pasivo-agresivamente si ya he encontrado mi propósito. Javier hace bromas sobre el fracaso Mateo en voz baja, lo bastante alto para que los primos se rían. Hay una broma familiar. La regla de la cuchara rota. Si una cuchara se pierde o se rompe, debo haberlo hecho. Cuidado, Mateo va a empeñarla. Bromas inofensivas, ¿verdad? Hasta que no lo era. Porque el pasado noviembre, algo desapareció. Y esta vez, no se rieron. La antigua escritura de propiedad de mi padre, una finca que dejó el abuelo Rafael en las colinas cercanas a Castellón. No era gran cosa, solo un poco de tierra seca y una casa de piedra en ruinas. Pero en nuestra familia era un símbolo. Mi padre la guardaba en una caja fuerte ignífuga en su despacho y decía que formaba parte de nuestro legado. Un domingo, fue a enseñársela a Javier, que tenía curiosidad por darle la vuelta para obtener beneficios, y ya no estaba. Se ha ido, sin rotura, no hay desorden, sin signos de manipulación. ¿Adivina a quién culparon? Por supuesto. Mateo, por favor, dijo papá, sacudiendo la cabeza. Solo dime lo que hiciste con él. Podemos arreglar esto. Yo no lo he tocado, dije. ¿Por qué iba a robar un terreno que ni siquiera sabía que existía? Pero mis palabras resbalaron de su juicio como agua sobre cristal. María volvió a preguntarme si me había retrasado con el alquiler. Javier me preguntó si sabía cómo funcionaban las cajas fuertes. Esa noche volví a casa andando, sin transporte, por supuesto, preguntándome cuánto tiempo llevaban esperando a que ocurriera algo así. Y entonces, llegó la verdadera sorpresa. Me desinvitaron de Navidad. Dijo que sería menos estresante para todos. María lo llamó un periodo de reflexión. Yo estaba furioso, pero no sorprendido. No conté a nadie lo que encontré 2 días después, no al principio, porque fue entonces cuando noté algo raro. Una noche en el bar, estaba limpiando cuando un cliente habitual llamado Bruno, un notario jubilado con apetito por el Rioja y los cotilleos, hizo un comentario despreocupado. Tu hermano estuvo aquí la semana pasada. Javier, ¿verdad? Preguntó sobre transferencias de tierras. Mencionó algo sobre una antigua propiedad en Castellón. Dijo que estaba ayudando a tu familia a poner las cosas en orden. Me quedé helado. Espera, ¿el qué? Bruno entornó los ojos. Sí. Dijo algo de que las familias son un lío, y se rió. Compró una ronda para la mesa. ¿No lo sabías? No, Bruno. No lo hice. Fue entonces cuando una semilla se plantó en mis entrañas, una fea y roedora sospecha. ¿Y si Javier se llevó la escritura? ¿Y si esto no fuera un misterio cualquiera, sino un montaje? Aún no sabía cómo. ¿O por qué? Pero sabía cómo actuaba la gente cuando ocultaba algo. ¿Y mi familia? Ya habían decidido que yo era culpable. Así que yo también decidí algo. Iba a demostrarles que estaban equivocados. Pero primero, necesitaba pruebas. Y lo que encontré a continuación lo cambió todo. ¿Conoce esa sensación cuando las piezas no encajan, pero su instinto no se lo permite? No podía dormir. La verdad es que no. No dejaba de pensar en lo que dijo Bruno. Javier preguntando sobre transferencias de tierras. Riéndose de familias desordenadas. No me cuadraba. Mi hermano no era de los que ayudan a menos que haya dinero de por medio.
Y aquella tierra, aunque vieja, no carecía de valor, no con todas las nuevas rutas de senderismo que se abrían alrededor de Castellón. De repente, el terreno sin valor parecía más bien una mina de oro para renovar. ¿Pero acusar a tu propio hermano? En nuestra familia, eso era nuclear. Así que empecé en silencio. Con cuidado. Lo primero que hice fue coger prestado el viejo portátil de mi tía Rosa y crear una nueva cuenta de correo electrónico. Nada rastreable. La usé para enviar un mensaje a una abogada que encontré en internet, Lucía Guerra, que anunciaba ayuda legal asequible para disputas de tierras. Trabajaba en Valencia y tenía muy buenas críticas, sobre todo de gente como yo, gente a la que habían jodido y necesitaba a alguien a quien realmente le importara una mierda. Le conté todo. Omití algunos nombres, por ahora. Le pregunté si era posible que alguien falsificara una transferencia de tierras sin la escritura original. ¿Su respuesta? Sí, pero necesitarían acceso a la notaría y alguien muy descuidado o muy confiado. Bueno, Javier era ambas cosas. Lucía me preguntó si podía encontrar algún documento relacionado con el terreno, incluso antiguos registros fiscales o papeles del seguro. Así que pedí un favor. Verás, uno de los chicos con los que trabajo en el bar Pacos, Dani, solía hacer prácticas en un registro de la propiedad. Un friki total de los documentos legales. Le dije lo que estaba buscando. 3 días después, me pasó una carpeta durante nuestra pausa para fumar. Dentro, un documento notarial escaneado fechado el 3 de octubre. Afirmaba que el terreno había sido transferido legalmente de mi padre a Javier López como regalo, ante notario en Valencia. ¿La firma? Se parecía a la de mi padre. Pero sabía que algo no iba bien. Papá cumple años el 3 de octubre. Ese fin de semana estuvo en casa. Estuvimos todos, incluso yo. Me acordé porque María trajo a su nuevo novio y papá se emborrachó demasiado y le llamó aburrido a la cara. Definitivamente, aquel no fue un día en el que condujera hasta Valencia para regalar tierras a su hijo predilecto. Envié el documento a Lucía. Su siguiente correo electrónico me impactó. Mateo, esto parece un claro caso de fraude documental. Si tu padre no firmó esto a sabiendas, podríamos estar ante cargos penales. Criminal. Como en, Javier podría ir a la cárcel. No quería vengarme, todavía no. Pero sí quería una cosa, mi nombre limpio. Mi lugar en la mesa de nuevo. Tal vez incluso una disculpa. Pero, ¿cómo enfrentarse a una familia que ya te ha tachado de ladrón? Respuesta, no lo haces. Construyes tu caso en silencio. Durante el mes siguiente, trabajé con Lucía para reunir pruebas. Dani sacó el sello original del notario, había sido desactivado hacía 2 años, pero aparecía en el documento oficial de Javier. He encontrado capturas de WhatsApp entre Javier y María, del teléfono de un primo, no preguntes, bromeando sobre recortar peso muerto y usar por fin ese terreno para algo útil. Lucía citó a la notaría que supuestamente registró la escritura, pero le confirmaron que la notaría no tenía constancia de la transferencia. Todo apuntaba en una dirección, falsificación. Y luego, la guinda del pastel. Recibí un DM de un viejo amigo de Javier, Ramón. Solíamos quedar hace años, antes de que Javier se hiciera demasiado rico como para devolver los mensajes. Ramón me dijo que había oído por ahí que Javier estaba intentando vender tranquilamente una finca rural, pero que tenía problemas para demostrar su propiedad a un comprador. Porque claro que lo era. La audacia. La codicia. Fue entonces cuando lo supe. No se trataba solo de limpiar mi nombre. Se trataba de asegurarse de que no volviera a salirse con la suya. Así que presenté la demanda. Sí. Yo, Mateo López, la broma familiar, el fracasado, demandé a mi propio hermano. Y no solo en un callejón de poca monta. Lucía me ayudó a presentar una demanda civil y a denunciar la falsificación como delito. Ni siquiera se lo dije a mis padres. Todavía no. En lugar de eso, esperé a que llegara la notificación oficial del tribunal. Cuando lo hizo, María me llamó en menos de 1 hora. Mateo, ¿qué hiciste? Podía oír el pánico en su voz.
No estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por ella, por su carrera, por su reputación, por su hermano, el chico de oro, que de repente había quedado al descubierto. No grité. No me regodeé. Solo dije, te dije que no lo robé. Y colgué. Ese domingo no me volvieron a invitar a comer. Pero fui de todos modos, no a comer. Solo para entregarle a mi padre una carpeta. Dentro, todas las pruebas. La falsificación notarial. Las capturas de pantalla de texto. El expediente judicial. Todo. No dijo ni una palabra. Se quedó allí sentado, con los labios temblorosos, mirando los papeles mientras María revoloteaba detrás de él, pálida como un fantasma. Cuando salí, miré a Javier, que estaba en la puerta, intentando mantener la calma. Él tampoco dijo nada. ¿Pero sus ojos? Ya no eran petulantes. Estaban asustados. Y esa fue la primera vez que me sentí poderoso en esa casa. Ojalá pudiera decir que el juicio fue dramático, como en las películas. Pero los tribunales de verdad no están hechos para el espectáculo. Son lentas, clínicas y desgarran el alma de otra manera. Aún así, para mí, esa sala bien podría haber sido un campo de batalla. Y no solo luchaba por la tierra. Luchaba por la versión de mí en la que nadie se molestaba en creer. Los meses previos a la vista fueron brutales. Mis padres no me devolvían las llamadas. Tía Rosa fue la única que estuvo a mi lado, dándome comidas caseras y abrazos demasiado largos. Siempre decía que le recordaba a su hermano pequeño, el que se fue de la ciudad sin nada y se buscó la vida en Argentina. Supongo que le gustaba apoyar a los desvalidos. Mientras tanto, Javier intentaba mantener la calma. No respondió públicamente a la demanda, pero supe por amigos comunes que le estaba entrando el pánico entre bastidores. Tenía una reputación que proteger, clientes de alto nivel, inversores, políticos locales. Y ahora su propio hermano pequeño le llevaba a los tribunales por algo que había dado por sentado que quedaría enterrado. Lucía me mantuvo concentrado. Deja que hablen las pruebas, me recordó. Intentarán hacer de esto algo personal. No dejes que lo sea. Tenía razón. Porque cuando por fin llegó el día, la sala no estaba llena de extraños. Estaba llena de gente que conocía. Mis padres se sentaron al lado de Javier. Eso dolió más de lo que pensaba. Ni siquiera me miraron cuando entré. Javier, vestido con un elegante traje azul marino y esa media sonrisa de suficiencia, apenas me saludó con la cabeza. Parecía un hombre seguro de que esto se olvidaría. Que el juez se pondría de parte del hijo más exitoso. El de los zapatos lustrados y las conexiones legales. Pero entonces Lucía lo expuso todo. El sello de notario inactivo. Las fechas de registro falsificadas. La denegación de la escritura por parte de la oficina de la propiedad. Los mensajes de WhatsApp. Incluso Ramón testificó, confirmando que Javier había intentado vender el terreno a inversores. No era solo condenatorio. Era quirúrgico. El abogado de Javier intentó darle la vuelta al asunto. Afirmó que papá había aceptado verbalmente el traspaso y que el papeleo se había hecho a toda prisa durante una celebración familiar. Sin embargo, papá no le apoyó. Subió al estrado, miró al juez a los ojos y dijo rotundamente: Nunca firmé nada. No le di ese terreno a Javier. Y nunca supe que Mateo había sido eliminado. Se hizo el silencio. Quería llorar. No porque mi padre me defendiera, sino porque era la primera vez en años que decía algo que se pareciera remotamente a confiar en mí. Aunque llegara demasiado tarde. El juez pidió un receso. Tendríamos un veredicto en 2 semanas. Al salir del edificio, me crucé con mis padres. Mi madre apartó la mirada. Mi padre se limitó a asentir, apenas, como si eso significara algo. ¿Javier? Ni siquiera fingió. Me miró por encima del hombro de camino a su coche. Como si fuera culpa mía que su imperio se desmoronara. ¿Pero el karma? El karma no siempre necesita fuegos artificiales. A veces, es solo un golpe de martillo silencioso.
2 semanas después, el tribunal falló a mi favor. La transferencia de tierras fue declarada fraudulenta. Javier fue multado por falsificación de documentos y evasión fiscal. La propiedad revirtió totalmente a mi nombre. ¿Y lo mejor? Lucía me ayudó a presentar una contrademanda por difamación y daños y perjuicios. Verás, cuando la acusación de robo se hizo pública por primera vez en el seno de la familia, Javier había compartido mensajes al respecto en múltiples grupos de WhatsApp, incluso con clientes. Lucía dice que eso abrió la puerta al daño reputacional. Había intentado humillarme. Ahora constaba en acta. El tribunal me concedió 30.000 euros por daños y perjuicios. Para Javier, eso fue una bofetada. Para mí, eso era libertad. Al día siguiente dejé mi trabajo en el bar Pacos. No por orgullo, sino porque por fin tenía suficiente para renovar el terreno. Una amiga del colegio, Elena, que es arquitecta, se ofreció a ayudarme a diseñar un pequeño concepto de Airbnb rural, retiros de senderismo, yoga, mercados de artesanos locales. Le encantó la idea. Dijo que podría poner la zona en el mapa. Por una vez, tenía un plan. Algo mío. ¿Y la familia? Digamos que la dinámica cambió. María intentó reconectar con una invitación informal a un café. Me negué. Mis padres dejaron de defender públicamente a Javier. Papá incluso me envió un mensaje que decía, tenías razón. Siento no haberlo visto antes. Lo miré durante días. No respondí. No porque estuviera enfadado, sino porque me estaba curando. Y a veces curarse significa darse cuenta de que no necesitas a las personas que solo creyeron en ti cuando les convenía. Un mes más tarde, me enteré de que Javier se había visto obligado discretamente a dimitir de su empresa. Uno de sus socios se enteró de la sentencia y decidió que era un lastre. Compraron su parte. Rápidamente se corrió la voz, el hijo de oro había caído. ¿Y yo? Estaba recibiendo correos electrónicos de periodistas de Valencia preguntando si podían entrevistar al hermano menor que venció a un personaje empresarial en los tribunales y destapó un caso de fraude familiar. Uno incluso dijo, tu historia parece una película. Tal vez lo sea. Pero para mí, por fin es el comienzo de algo que es realmente mío. Solía pensar que la redención se parecía a una disculpa, a una confesión dramática o a una reunión con lágrimas en los ojos alrededor de una mesa. Pero resulta que se parece mucho más al silencio. Silencio pacífico y honesto. La que solo llega cuando ya no esperas a que otro vea tu valía. Cuando terminó el pleito y el imperio de Javier empezó a desmoronarse, las cosas se calmaron. Desapareció de las redes sociales. Mis padres dejaron de enviar invitaciones pasivo-agresivas para las vacaciones. Incluso el grupo de amigos de María, los mismos que solían cotillear sobre mí en los grupos de WhatsApp, enmudeció. Sin dramas. Sin fanfarrias. Solo, espacio. Y lo necesitaba. Con el dinero de los daños y un pequeño préstamo que Lucía me ayudó a conseguir, empecé a arreglar el terreno. Al principio no fue nada glamuroso. Había que analizar el suelo. La vieja casa de la parte de atrás estaba prácticamente en ruinas, enredaderas por las ventanas, pájaros anidando en el tejado. Pero cada baldosa rota que sustituía, cada pincelada de pintura que añadía, era como si me estuviera reconstruyendo a mí misma, no solo un edificio. Elena y yo trabajamos codo con codo durante semanas. Algunos días poníamos reggaetón a todo volumen y bailábamos en los andamios como si volviéramos a ser adolescentes. Otros días, solo se oía el ruido de los taladros, el viento y alguna que otra discusión sobre los colores de las baldosas. Una noche, mientras comíamos bocadillos en la cubierta a medio construir, le pregunté, ¿por qué me ayudas tanto? De verdad. Me miró como si fuera la pregunta más tonta del mundo. Porque sé lo que es que te subestimen, dijo. Además, ver cómo demuestras que todo el mundo se equivoca. Eso vale más que cualquier sueldo. Sonrió, se limpió la mostaza de la barbilla y añadió. Además, puede que quiera diseñar un pequeño spa junto a la cabaña. Los dos nos reímos. Me sentí bien.
Fácil. Pasaron los meses. Poco a poco, mi proyecto de Airbnb rural, al que llamé en broma el fracaso feliz, se hizo realidad. Se publicaron los anuncios. Las reservas fueron llegando. Empezaron a llegar turistas de Madrid, Barcelona e incluso del Reino Unido en busca de paz y aire fresco. Una mujer llegó a decir, este lugar parece construido con algo más pesado. Pero en el buen sentido. No se equivocaba. Y entonces, de la nada, apareció Javier. No llamó. No mandó mensajes. Simplemente se detuvo en un coche de alquiler polvoriento una mañana mientras yo podaba lavanda cerca de la valla. Por un segundo, pensé que estaba alucinando. Salió, pareciendo más pequeño. No físicamente, sino espiritualmente. El tipo de encogimiento que viene de ser derribado de un pedestal. Nos quedamos en silencio hasta que por fin dijo, lo he perdido casi todo. Asentí con la cabeza. No por satisfacción, sino porque ya lo sabía. Me lo merecía, añadió. ¿Esa parte? No me la esperaba. Se quedó mirando la finca, las flores silvestres, la casa de invitados, el cartel de madera tallado a mano que ponía bienvenidos. Sus ojos se posaron en el pequeño huerto que planté donde papá solía cultivar pimientos. Se acercó, se agachó y dijo, ¿realmente lo hiciste, eh? Me encogí de hombros. Sigo trabajando en ello. Volvió a levantarse y me miró a los ojos. No espero que me perdones. Yo no lo haría. Pero, lo siento. Al principio no dije nada. No sabía que me dolería más, si rechazar las disculpas o aceptarlas. Pero al final, solo dije, gracias por decirlo. No lo arregla, pero importa. Asintió, se dio la vuelta y volvió a su coche. Sin abrazo. Sin cierre. Solo un momento de sinceridad entre dos hermanos que se habían convertido en hombres totalmente distintos. Y eso fue suficiente. Semanas después, recibí un correo electrónico de Lucía, asunto, reconocimiento legal pendiente, prepárese, señor propietario lanzador de serpentinas. Había presentado la documentación para reconocer oficialmente el terreno como lugar de ecoturismo rural. Eso significaba desgravaciones fiscales, subvenciones comunitarias y, tal vez, prensa de las oficinas de turismo. Aún no es oficial, pero tiene buena pinta. Imprimí el correo electrónico y lo pegué en mi nevera. Debajo escribí con rotulador permanente, tú no eres el fracaso. Eres la semilla que enterraron. A veces sigo pensando en mis padres. No han cambiado mucho. Papá de vez en cuando mensajes, artículos al azar, videos de las cosechas del jardín. Mamá no tanto. Envía mensajes en grupo durante las vacaciones, fingiendo que no ha pasado nada. Pero no necesito que reescriban el pasado. Ahora estoy construyendo algo mejor. El tipo de vida que no depende de la aprobación de nadie. Si estás leyendo esto y te preguntas si merece la pena luchar por algo en lo que nadie cree, ya sea la tierra, tu arte, tu voz, tu nombre, aquí tienes mi consejo. Hazlo de todos modos. Aunque te llamen fracasado. Aunque se rían a tus espaldas. Porque un día, puede que aparezcan en tu puerta, miren a su alrededor y se den cuenta. Construiste todo lo que dijeron que nunca harías. Y no importará si alguna vez lo admiten. Ya lo sabrás.